Puedes quedarte ahí en el rincón, dijo mi hermana, señalando un espacio vacío entre la pared y la mesa. Su marido se rió entre dientes condescendientemente hasta que llegó la factura, $1.800. Tomé el papel sin pestañear, sonreí con calma y dije un simple, no es mi problema. Mi nombre es Jenny, tengo 27 años y soy fisioterapeuta en Milwaukee, ciudad donde ayudo a las personas a recuperarse después de accidentes o cirugías. Siempre he estado orgulloso de este trabajo, porque marca una diferencia en la vida de otras personas. Construí una existencia estable, un departamento modesto, amistades verdaderas y, sobre todo, la certeza de que puedo contar conmigo mismo. Pero hay un capítulo en mi vida que nunca ha sido fácil, la relación con mi familia, especialmente con Vanessa, mi hermana mayor. Vanessa tiene 32 años, está casada con un hombre llamado Troy y vive en un mundo que solo existe en las redes sociales. Allí todo son cenas caras, ropa de marca y viajes de fin de semana a complejos turísticos de lujo. Una vida diseñada para impresionar, donde el estatus es más importante que la esencia. Y desde que tengo uso de razón, ella me ha tratado como si fuera inferior por no seguir el mismo guión. Crecimos muy separados. Vanessa era la hermana bonita y popular, el centro de atención. Yo, la tranquila que prefería los libros a intentar complacer a los demás. Nuestros padres la idolatraban, elogiaban su encanto, su confianza, su forma de dominar cualquier ambiente. Ella era solo la hija confiable, la que no daba mucho trabajo, la que pasaba desapercibida. Cuando Vanessa se casó hace 3 años, dejó claro que su nueva vida estaba a otro nivel. Las llamadas solo ocurrían cuando necesitaba algo. Las invitaciones a eventos familiares eran raras y cuando llegaban, llevaban un mensaje velado. Tú no perteneces aquí, pero estoy siendo generoso al incluirte. Intenté no tomarlo como algo personal. Invertir en mi carrera, en mi independencia, en la felicidad que no dependiera de su aprobación. Pero en el fondo me dolía. Cada comentario irónico sobre mi trabajo, mi apartamento, mi ropa duele. Me dolía cada vez que actuaba como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. Hasta que hace 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Vanessa empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio pensé que era un gesto de reconciliación, un intento de reconstruir nuestro vínculo. Pero no tardó mucho en comprender la verdadera intención, necesitaba dinero. La primera vez fue sutil. Una llamada dulce y arrepentida diciendo que ella y Troy estaban juntos ese mes y si podía prestarle unos $. Prometió devolverlo dentro de una semana. Dudé, pero era mi hermana. Quería creer en la sinceridad, así que transferí el valor. Una semana se convirtió en 2 y luego en un mes. El dinero nunca regresó. Llegó el segundo pedido, reparación del coche, más $500. De nuevo, la promesa de retorno. De nuevo, silencio. En 6 meses le presté a Vanessa casi $4.000. Siempre hubo una justificación, siempre una promesa vacía. Pero lo grabé todo, cada transferencia, cada mensaje, cada excusa poco convincente. No sabía para qué sería, pero algo me dijo que guardara la evidencia. Cuanto más la ayudaba, peor me trataba. Era como si me odiara por poder prestar. Empezó a insinuar que yo ganaba más de lo que parecía, que escondía dinero, que debía ser más generoso porque éramos familia. Me hizo sentir culpable por no dar aún más. Hasta que la semana pasada, recibió una llamada inesperada. El tono era alegre, casi exagerado. Quería invitarme a cenar, dijo, para agradecerme por todo lo que había hecho. Ya era hora de celebrar nuestra hermandad, de pasar tiempo juntos. Incluso mencionó que Troy quería conocerme mejor. Yo sospechaba en ese momento. Vanessa no hace nada sin una razón. Pero una parte de mí quería creer que esta vez era diferente. Que finalmente reconoció mi esfuerzo. El encuentro sería en un sofisticado restaurante del centro, de esos donde los precios no figuran en la carta y la carta de vinos parece una enciclopedia. Fui con el corazón dividido, la esperanza de un gesto sincero y el miedo a otra trampa más. Me puse un bonito vestido, me peiné y traté de llegar con la mente abierta. Cuando llegué, Vanessa y Troy ya estaban en la mesa, rodeados por 2 parejas que no conocía. Me llamó con una amplia sonrisa, pero al acercarme me di cuenta del detalle cruel, todos los asientos estaban ocupados, excepto uno, apretujado en un rincón, lejos de todos.
Puedes sentarte ahí, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Troy se rió en voz baja, los demás intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Me quedé quieta por un momento con la bolsa en la mano y la humillación ardiendo en mi interior. No fue una cena de agradecimiento. Fue más un acto, otra forma de Vanessa de mostrarles a todos que yo no era parte de ese mundo. Me senté en un rincón sin quejarme. La silla estaba fría, distante, como si estuviera en otra mesa. La conversación fluía animadamente por todos lados, pero yo era invisible. Vanessa dominó la escena, riéndose a carcajadas de los chistes de Troy, tocándolo de manera exagerada, como siempre hace cuando quiere presumir de su felicidad fabricada. Abrí el menú e intenté concentrarme en las opciones. Todo era caro, los entrantes a partir de 150 reales, los segundos entre 300 y 500 reales. La carta de vinos era vertiginosa. No pensaba pedir mucho de nada. No iba a alimentar a ese circo. Troy eligió un vino para la mesa, $200. Vanessa pidió ostras. Los demás siguieron, llenando la mesa con cócteles caros, torres de mariscos y cortes premium. Animó a todos a pedir más, a probar platos especiales y a disfrutar del lujo. Ella interpretó a la generosa anfitriona y todos se enamoraron de la historia. Pedí una ensalada y agua. Vanessa me miró con una sonrisa forzada. ¿Solo eso? Vivir en pequeño, Jenny. Hoy es el día para celebrar. Estoy bien, respondí abajo. Ella puso los ojos en blanco y regresó al grupo. Mi hermana es tan práctica. No sabe disfrutar la vida. La mesa se rió. Sentí que me ardía la cara, pero mantuve mi expresión neutral. No le daría el placer de verme sacudido. La cena se alargó. La conversación giró en torno a vacaciones, coches nuevos, bolsos de diseño. Vanessa se aseguró de que todos supieran sobre el viaje que estaba planeando con Troy al Caribe, la villa privada, el yate, los tratamientos de spa ya reservados. Todo calculado para impresionar, todo falso. En un momento una de las mujeres presentes. ¿Qué sería tu alcancía infinita? Que nunca diría que no. Su expresión cambió, ya no era la máscara de arrepentimiento, sino ese brillo frío que conocía bien. La misma mirada que precedió a cada petición, a cada manipulación. Siempre exageras las cosas, murmuró como si yo fuera el irracional. Solo fue la cena. Un malentendido. Un malentendido de $1.800, dije, inclinándome hacia adelante. Y no fue la primera vez, Vanessa. Pides prestado como si fuera tu derecho. Como si debiera apoyar tus caprichos. Ella abrió la boca, pero no le dejé espacio. El bolso de diseñador que olvidaste pagar. Los 2.000 que desaparecieron en su préstamo de emergencia el mes pasado. Ese viaje a Miami que cancelaste pero del que nunca recuperaste el dinero. Mi voz bajó letal. Tengo los recibos. ¿Todos? Su rostro palideció. No por vergüenza, sino por cálculo. Vanessa siempre supo cuando la fachada se resquebrajaba. No lo entiendes, siseó, sus dedos apretando la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las cosas no son fáciles para mí ahora mismo. Ah, pobrecita, ironicé echándome hacia atrás. ¿Está pasando apuros la reina de las tarjetas de crédito ilimitadas de la villa privada del Caribe? Solté una risa seca. Dime, Vanessa, Troy todavía sabe que hipotecaste la casa en la playa que te dejaron sus padres. ¿O esto también es un secreto como tus deudas del casino online? Ella se quedó helada. Bingo. No tienes idea de lo que estás hablando, le temblaba la voz, pero no de miedo. De ira. La ira de los que fueron atrapados. No. Me crucé de brazos. Porque lo hago, sí. Sé que estás hundido. Que Troy está a punto de descubrirlo. Que me invitaste anoche porque necesitabas un chivo expiatorio que cubriera tus huellas. Incliné la cabeza. Simplemente no esperaba que dijera que no. Sus ojos brillaban húmedos no por lágrimas, sino por furia reprimida. Eres mezquino, escupió. Siempre lo fue. Envidioso. No soporto ver felices a los demás. ¿Feliz? Repetí incrédulo. ¿A eso lo llamas felicidad?
Mentir, robar, ahogarse en deudas mientras finges que todo es perfecto. Negué con la cabeza. No, Vanessa. Esto no es felicidad. Esto es un desastre. Y esta vez tendrás que afrontar las consecuencias solo. Se levantó tan rápido que la silla crujió. Te arrepentirás, susurró, tan bajo que solo yo lo escuché. La familia no hace eso. La familia no hace lo que tú hiciste, respondí sin moverme. ¿Y sabes qué más? Sonreí por primera vez sinceramente. Finalmente entendí que no ser tu familia es lo mejor que me podría pasar. Vanessa se fue golpeando el suelo con sus tacones, dejando atrás el olor de su costoso perfume y el eco de una amenaza vacía. No la seguí con los ojos. En lugar de eso, tomé mi café aún caliente y tomé un sorbo lento. Por primera vez en años, el sabor no era amargo. El dinero no cayó del cielo, Vanessa. Planeaba pagarte. Las cosas estaban simplemente apretadas. ¿Ajustado? Compré un bolso que cuesta más que el alquiler y estás planeando un viaje al Caribe. No me mientas. Ella miró hacia otro lado. Los dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, como buscando una salida que no existía. ¿Quieres la verdad? Troy y yo estamos arruinados. Hundido en deudas. Viviendo con tarjetas de crédito durante un año, todo estaba al máximo. No podemos pagar más. Los viajes, las cenas, la ropa, todo era una fachada. Todas mentiras. La miré fijamente sintiendo el peso de esos años de ilusión desmoronarse entre nosotros. ¿Y pensaste que la solución era robarme? No fue un robo. Eras la única persona por la que podía pedir. Nuestros padres no tienen nada. Mis amigos me juzgarían si lo supieran. Eras la única opción. Entonces me usaste. No fue así. Fue exactamente así. Mi voz cortó el aire, firme. No pediste ayuda. Me manipulaste. Me hizo sentir culpable. Me trataste como si fuera menos que tú. Y todavía tuviste el descaro de esperar a que te salvara. Silencio. Ella simplemente se quedó allí sentada, con el rostro oscilando entre la culpa y la terquedad. Quiero que me devuelvan mi dinero. Todo ello. $4.000. Se le escapó una risa amarga. No tengo $4.000. Así que ordenad. Porque estoy cansado de ser tu cajero automático personal. Se inclinó hacia adelante en voz baja, llena de desesperación. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a darle la espalda a tu propia hermana? Le diste la vuelta al tuyo hace mucho tiempo. Simplemente no te diste cuenta porque estabas demasiado ocupada usándome. Me levanté dejando el café a medio terminar sobre la mesa. 2 semanas. Si no me pagas, iré a los tribunales. Sus ojos se abrieron como platos. No harías eso. Pruébalo. Salí del café sin mirar atrás. Me temblaban las manos, pero por primera vez en años no retrocedía. Pasaron 2 semanas. Sin contacto. Ni un centavo en mi cuenta. No me sorprendió, pero me dolió. Una parte de mí todavía esperaba que por una vez, ella asumiera la responsabilidad. Al 15º día, un mensaje: ¿podemos vernos? Por favor. Necesito decirte algo. Marqué un parque cerca de mi apartamento. Lugar público. Neutral. No quería más escenas en restaurantes. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en un banco. Parecía una persona diferente. Cabello recogido en un moño descuidado, rostro sin maquillaje, jeans y un suéter sencillo. Nunca la había visto tan ordinaria. Gracias por venir, murmuró mientras me sentaba a su lado. ¿Tienes mi dinero? Ella negó con la cabeza. No. Pero necesito explicarte algo. Me crucé de brazos. Él habla. Respiró hondo. Troya me dejó. Parpadeé. ¿Qué? Se fue hace 3 días. Dijo que ya no podía soportar la presión. Estaba cansado de fingir, de las deudas, de todo. Cogió una maleta y se fue a vivir con su hermano. Por un segundo sentí pena.
Pero pronto la frustración se apoderó de ella. Lo siento, Vanessa. Pero eso no cambia el hecho de que me debes una. Lo sé, simplemente no tengo el dinero. No tengo nada. Las cartas están al máximo. La cuenta está vacía. Troy se quedó con la mitad de lo poco que quedaba. Estoy roto. Hacer trabajo. Vende tus cosas. Giro de vuelta. Ella se rió, un sonido vacío. Ya lo intenté. Postulé a una docena de lugares. Nadie me quiere. No tengo habilidades reales. Fui ama de casa durante 3 años. ¿Qué pasa con la ropa de diseñador? Todo falso. No valen nada. La miré con incredulidad. Has estado viviendo esta farsa todo el tiempo. Sus ojos se llenaron de agua. Todo fue mentira. Los viajes, la ropa, el estilo de vida. Pensamos que si parecía exitoso, terminaría siéndolo. Pero todo se vino abajo. Quería sentir compasión. En verdad. Pero lo único en lo que podía pensar era en cómo me arrastró a este lío. Cómo usó mi dinero para sustentar una vida que ni siquiera existía. Tú tomaste tus decisiones, Vanessa. Vivió más allá de sus posibilidades. Le mintió a todo el mundo. Tomó mi dinero y nunca lo devolvió. No puedo arreglar esto por ti. No estoy pidiendo que lo arreglen. Solo pido más tiempo. Ya te di 2 semanas. Ni siquiera lo intentaste. Lo intenté. Simplemente no tengo el dinero. Entonces nos vemos en el tribunal. Su rostro se desmoronó. Por favor, Jenny, no hagas esto. Soy tu hermana. Solo recuerdas esto cuando necesitas algo. Para ti siempre fui comodidad. Las lágrimas corrieron. Sé que fui horrible. Que no merezco tu ayuda. Pero te lo ruego, no me destruyas. Me levanté. Te destruiste a ti mismo solo. Solo me estoy protegiendo. Me alejé sin mirar atrás. Me dolía el pecho, pero no me rendí. No dejaría que la culpa me controlara de nuevo. Durante los días siguientes busqué un abogado. Mostré los recibos, los mensajes, cada promesa incumplida. Él confirmó, tienes un caso sólido. Todo documentado. Solo prepárate, con la familia, siempre se pone feo. Presenté la acción. Se fijó una fecha de audiencia para 6 semanas después. Envié la notificación oficial. Podría hacerlo bien antes, pero lo dudaba. Mientras tanto, intenté seguir adelante. Trabajo, gimnasio, amigos. Pero la sombra de Vanessa no me dejaría. Hasta que una noche sonó el teléfono. Mi mamá. Jenny, escuché que estás demandando a Vanessa. ¿Y la verdad? Sí. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hermana? Me debe $4,000, mamá. Tenía meses para pagar y no pagó. Está pasando por un divorcio. Estás sufriendo. ¿No puedes ser más comprensivo? Fui comprensivo durante años. Él llega. Estás siendo egoísta. Eso dolió como una bofetada. ¿Egoísta? Presté miles. Ayudé una y otra vez. Ella nunca me agradeció. Nunca me trató con respeto. ¿Dónde estaba ella cuando la necesitaba? La familia se ayuda mutuamente. Entonces, ¿dónde estaba ella cuando no pude pagar el alquiler el año pasado? ¿Cuándo pedí ayuda para mudarme? Ella solo aparece cuando quiere algo. Mi voz temblaba. No voy a cambiar de opinión. Colgué antes de que ella pudiera responder. Las manos temblaban. Ira, dolor, agotamiento. No importa lo que hiciera, siempre fui el villano. El golpe no tardó en llegar. Unos días después, llegó un extraño correo electrónico a mi bandeja de entrada. El asunto, breve y amenazante, necesitas ver esto. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo ya el veneno que encontraría. Sin mensaje, solo un enlace a una publicación en las redes sociales. Hice clic y allí estaba Vanessa, en todo su esplendor interpretativo. Un texto largo, confuso, lleno de verdades a medias y omisiones estratégicas.
Ser atacado por mi propia familia, escribí sin mencionar nunca mi nombre, pero con la claridad cruel de quien quiere que todos sepan exactamente de quién estoy hablando. Se describió a sí mismo como la víctima perfecta, abandonado, traicionado, pateado mientras ya estaba en el suelo. Los comentarios fueron un coro de solidaridad. Los extraños me llamaban cruel, desalmado, monstruo. Mantente fuerte, Vanessa, escribieron. La familia no hace eso. Me sentí mal. No fue una campaña por la justicia, fue una caza de brujas, orquestada con precisión para aislarme antes de que el juez pudiera escuchar la verdad. Vanessa clásica. Siempre mártir, siempre distorsionando la realidad para situarse en el centro de la conmoción. Pero esta vez subestimó un detalle crucial, no solo tenía la verdad de mi lado. Tenía pruebas. Y fueron implacables. Las semanas que siguieron fueron un lento infierno. Vanessa continuó con su telenovela digital, publicando actualizaciones dramáticas sobre sus luchas, su angustia, su ruina financiera. Nunca mencionó los miles que me debía. Nunca habló de los años de manipulación, las promesas vacías, las lágrimas que usé como moneda de cambio. Simplemente parecía la pobre mujer abandonada por todos, incluida su ingrata hermana. Mis manos ansiaban responder. Quería arrojar ante el mundo las huellas, los extractos, los registros que demostraban cada mentira. Pero mi abogado fue categórico: no alimentes el fuego. Déjala cavar su propia tumba. Cuando llegue el momento, los hechos hablarán por sí solos. El silencio fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Ver a las personas, incluso a conocidos mutuos, tragarse sus historias sin cuestionarlas duele como un cuchillo. Pero me dolió aún más escuchar a mi madre hablando por teléfono, su voz vibrando con una ira que solo aparecía cuando alguien se atrevía a desafiar su narrativa. Vi lo que le estabas haciendo a Vanessa. Gritó como si yo fuera el villano de un melodrama barato. Todo el mundo está hablando. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto para la familia? No voy a hacer nada con Vanessa, respondí, acabándose la paciencia. Ella es la que se hace esto a sí misma. Y con nosotros. Estás demandando a tu propia hermana. Por dinero. La familia no hace eso. La familia tampoco roba. Mi voz se elevó quebrada. Ella no lo tomó prestado. Ella lo tomó. Sabiendo que nunca lo devolvería. ¿Crees que esto es amor? Esto es abuso. El hielo en su voz fue la respuesta. Si sigues adelante con esto, te arrepentirás. Destruirá a esta familia. Esta familia ya está destruida, madre, susurré, exhausta. Simplemente no lo viste porque era más fácil fingir que todo estaba bien. El teléfono se colgó en mi oreja. Me quedé allí en medio de mi habitación, sosteniendo el dispositivo como si pudiera explicarme cómo llegamos a ese punto. Mi hermana me odiaba. Mi madre había elegido su lado. Ni siquiera intenté llamar a mi padre, sabía que él simplemente repetiría sus palabras, como un eco obediente. La única persona que no me trató como a un criminal fue Brianne. Desde el principio ella estuvo ahí, escuchando mis arrebatos, recordándome que no estaba loca, que merecía respeto. Estás haciendo lo correcto, le dije una noche mientras compartíamos una botella de vino. Tu familia es tóxica. Te absorbieron durante años. Lo sé, pero aún me duele, confesé jugando con el vaso. Por supuesto que duele. Pero el dolor no es una excusa para renunciar a la dignidad. Ella tenía razón. Merecía más que ser la caja electrónica de la familia, la caja fuerte que solo se abría cuando convenía. Pero el peso de todo aquello, la soledad, la traición, la sensación de luchar solo, era aplastante. Hasta que una semana antes de la audiencia, ocurrió lo inesperado. Una llamada de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo, una premonición, una furia silenciosa, me hizo responder. ¿Hola? Hola. ¿Esta es Jenny? Una voz femenina, firme, contundente. Soy. ¿Quién es? Mi nombre es Claire. Soy la hermana de Troy. Su nombre fue como un puñetazo en el estómago. La hermana de Troya. Respiré profundamente tratando de mantener la voz firme. Perdón por llamar así, de la nada, pero necesito hablar contigo. Sobre Vanessa.
Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué pasa con ella? No quiero hacer esto por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? La voz del juez cortó el aire como un cuchillo. Esto es una prueba clara de fraude. El tribunal ordena no solo la devolución íntegra del importe, sino también la imposición de multas. Miró a Vanessa con una mirada que no dejaba lugar a réplicas. Decido a favor del autor. Vi el cuerpo de Vanessa hundirse en la silla, como si las palabras le hubieran quitado la última gota de aire. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella ni siquiera reaccionó. Simplemente permaneció allí inmóvil, mientras el juez dictaba los plazos, 90 días para saldar la deuda, con intereses y costas judiciales. En caso contrario, deducción de nómina y medidas legales adicionales. Salí de la sala del tribunal con los pulmones llenos de un alivio que no había sentido en meses. No fue solo una victoria en el proceso, fue la sensación de haberme quitado finalmente el peso de las mentiras, las manipulaciones, esos años en los que me encogí para encajar en los espacios que Vanessa me permitió ocupar. Esta vez no me había rendido. Esta vez había ganado. Pasó junto a mí sin mirar, con los hombros encorvados y el rostro oculto tras unas gafas de sol que parecían más una armadura que un accesorio. No intenté detenerla. No había nada más que decir. Su abogado la siguió con pasos apresurados, como si quisieran desaparecer antes de que les llegara el veredicto de una vez por todas. Afuera, mi abogado me estrechó la mano con una sonrisa genuina. Felicitaciones. Manejaste todo esto con una elegancia que pocas personas tendrían. Gracias, sinceramente. No podría haberlo hecho sin ti. Sacudió la cabeza. Hiciste la parte difícil. Mantuviste registros, no perdiste la calma, no dejaste que nadie te intimidara. Eso es coraje. En el coche de camino a casa, las palabras del juez resonaron en mi mente como un mantra. Fue real. Fue definitivo. Vanessa tendría que devolverme el dinero y si no lo hacía, las consecuencias ya no dependerían de mí. El tribunal se encargaría de eso. Por primera vez en años, no era rehén de su voluntad. Tan pronto como llegué a casa, llamé a Brianne. Gané y solté tan pronto como ella respondió. Su risa al otro lado de la línea fue como un abrazo. Sabía que podías hacerlo. ¿Cómo se siente? Cerré los ojos y apoyé la frente contra la fría pared del pasillo. Aliviado. Agotado. Y triste, para ser honesto. ¿Triste? Es mi hermana, Bri. No importa lo que haya hecho, todavía duele. Hubo una pausa. No puedes controlar sus decisiones, Jenny. Solo las tuyas. Y tomaste la decisión correcta. Hablamos un rato más y cuando colgué, parte del nudo que tenía en el pecho se había disuelto. Brianne tenía razón. No debería, no podría, culparme por defenderme. En los días siguientes, la noticia del pleito corrió como la pólvora. Mi madre llamó furiosa. ¿Cómo pudiste humillar así a tu hermana? Frente a un juez. No me sentí conmocionado. Se humilló, madre. Cometió fraude. El tribunal lo confirmó. Arruinaste su vida. No. Ella arruinó el suyo. Simplemente me negué a dejar que ella arruinara el mío también. El silencio que siguió fue tan elocuente como un adiós. A mis padres ya no les importaba. Me dolió pero no me sorprendió. Habían elegido su bando hace mucho tiempo. Una semana después del veredicto, llegó un sobre por correo. El remitente, Vanessa. Dentro un cheque por $1000 y una breve nota, esto es todo lo que puedo conseguir ahora. Enviaré más cuando pueda. Lo siento por todo. Sostuve el papel entre mis dedos, analizando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca encajarían correctamente. La disculpa sonó hueca, escrita por obligación, no por arrepentimiento. Pero el control fue concreto. Fue un comienzo. Deposité el dinero y envié un correo electrónico seco, recibido. Esperaré el resto. Nada más. No había nada más que decir. Pasaron 2 semanas y algo en mí empezó a cambiar. Sin el peso constante de la manipulación de Vanessa, mi mente se sentía más ligera. Mis noches son más tranquilas. Tenía energía para cosas que había abandonado,
retomé las clases de yoga los sábados, profundicé en libros que llevaban meses amontonados en mi mesita de noche, incluso me permití salir de nuevo, conocer gente nueva, algo que había pospuesto por puro cansancio. Una tarde me encontré con Isabelle, una amiga de la universidad, en una librería. Perdimos el contacto hace años, pero nos sentamos a tomar un café y, entre risas y actualizaciones, ella me miró con curiosidad. Pareces diferente. Más confiado. La observación me tomó por sorpresa. Estoy bien, admití, sonriendo sin forzarlo. Ha sido un año difícil, pero estoy en paz. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo lo estaba. Los pagos de Vanessa empezaron a llegar en cuotas irregulares, 200 aquí, 400 allá. No te lo agradecí. No comenté. Simplemente confirmé el recibo y continué. Nuestra relación, o lo que quedaba de ella, se había esfumado como el humo. Ya no había lugar para el resentimiento ni para la esperanza. Solo para cerrar un ciclo. Hasta que un sábado me encontré con Troy en el supermercado. Estaba más delgado, los rasgos de su rostro estaban marcados por algo que podría ser cansancio o culpa. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo pensé que iba a seguir adelante. Pero se detuvo. Oye, murmuró incómodo. Hey. Me enteré del proceso. Claire me dijo que habló contigo. Asentí. Te dijo que yo lo siento. Sus dedos jugaron con el asa del bolso. Debería haberme enfrentado a Vanessa. Debería haberla detenido antes de que llegara a ese punto. Debería, estuve de acuerdo. Bajó la cabeza. Era un cobarde. Solo quería mantenerla feliz. No pensé en quién estaba siendo pisoteado en el proceso. Ahora lo sabes. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Para que conste, me alegra que hayas seguido adelante. Ella necesitaba enfrentar las consecuencias. Nunca antes había tenido que hacer eso. Lo miré sin ira, sin piedad. Solo con la certeza de que esa conversación, ese hombre, ya no tenía poder sobre mí. Adiós, Troya. Él asintió y se alejó, y lo vi doblar la esquina sintiendo nada más que un sereno vacío. Esa página había sido pasada. Cuando llegó el último cheque de Vanessa, casi 5 meses después de la sentencia, no iba acompañado de ninguna palabra. Solo la cantidad restante, sin excusas, sin justificaciones. Deposité el dinero y envié un correo electrónico final, deuda pagada. No es necesario ningún contacto adicional. Ella no respondió. No esperaba que lo hiciera. Nunca la volví a ver. Me enteré a través de comentarios aleatorios de conocidos mutuos, que se había mudado a otra ciudad, trabajaba en una tienda y estaba tratando de reconstruir algo que no incluyera mentiras. No la busqué en línea. No pregunté por ella. Su vida ya no era asunto mío. Mis padres probaron con una vaga invitación de acción de gracias meses después. Lo rechacé cortésmente. No insistieron. Creo que en el fondo sabían que algunas fracturas no se pueden arreglar. Y por primera vez no me dolió. Había construido una vida que no dependía de su perdón o del caos de Vanessa. Tenía amigos que me apoyaban, un trabajo que me satisfacía, una paz que no había conocido en años. Aprendí por las malas que a veces quienes más nos hacen daño son quienes deberían amarnos. Pero también aprendí que no les debemos nuestro dolor, nuestro silencio, nuestra sumisión. Solo nos debemos a nosotros mismos la dignidad de seguir adelante. 6 meses después del proceso, mi vida era diferente. Me había mudado a un apartamento soleado cerca del trabajo, un espacio propio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana como una promesa. Y por primera vez en mucho tiempo le creí. Ese apartamento se convirtió en mi refugio, un espacio con la forma exacta que siempre había soñado, plantas verdes en cada alféizar, cuadros que elegí cuidadosamente en las paredes, muebles que transmitían mis historias y que no reflejaban las elecciones de nadie más. Por primera vez, cada rincón respiraba mi esencia. Y no fue solo el lugar, mi carrera despegó de una manera que apenas me atrevía a imaginar antes. El ascenso a fisioterapeuta senior no solo vino con un aumento de salario, sino con un nuevo peso en mis manos, el de guiar a otros profesionales, el de diseñar planes de tratamiento para casos que muchos abandonarían.
Fue agotador, sí, pero hubo una profunda satisfacción al ver a los pacientes recuperar no solo el movimiento, sino también la esperanza. Y luego vino la invitación a enseñar. Esos sábados en el aula, frente a los ojos ansiosos de los estudiantes que veían en mí no solo un maestro, sino un puente hacia su futuro, me hicieron sentir algo cercano al orgullo. Este fue el trabajo que me llenó, no lo que me vació. Incluso mi vida personal finalmente pareció encaminarse. Patrick entró en ella sin fanfarrias, como un soplo de aire fresco después de una tormenta. Un hombre con manos callosas para cuidar jardines, de risa fácil y mirada directa. Pasaron 3 meses de cenas sencillas, paseos pausados, noches en las que el silencio entre nosotros no era un vacío, sino un descanso. Sin juegos, sin trampas, solo la quietud de 2 personas que por primera vez en mucho tiempo, no necesitaban justificarse para estar juntas. Fue en una de esas noches tranquilas en el sofá de Brianne, entre bocados de pasta y copas de vino, que ella me miró con una sonrisa que decía más que palabras. «Te ves diferente. No solo mejor, no solo superado, estás brillando». Me reí, pero era verdad. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y estuvo bueno. Fue justo asterisco. «Te lo mereces», dijo como si leyera mis pensamientos. «Después de todo, te mereces toda la paz que te has ganado». «No habría llegado hasta aquí sin ti», respondí sinceramente. Ella asintió como siempre hacía cuando le daba las gracias. «Sí, lo habrías hecho». Solo necesitaba recordar que ya lo tenía todo dentro de él. Fue entonces que mi celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Casi lo ignoré. Pero algo, un presentimiento, un recuerdo obstinado, me hizo responder. «¿Hola?» «Esa es Jenny». La voz al otro lado de la línea era joven, temblorosa, llena de una urgencia que me heló la espalda. «Soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Ashley». Yo salí con Troy. O mejor dicho, ahora era su ex. Me enderecé en el sofá, apretando los dedos alrededor de la copa de vino. «¿Qué deseas?» «Necesito hablarte de Vanessa». «Un descanso». «Creo que eres la única persona que puede ayudarme». Cerré los ojos. «No. Ahora no. No otra vez». «Ya no tengo nada que ver con ella», respondí secamente. «Por favor». La voz de Ashley se quebró. «Ella le está haciendo lo mismo a otra persona. Y esta vez Troy está juntos». El aire salió de mis pulmones. Por supuesto que lo fue. Por supuesto que Vanessa nunca cambiaría. ¿Dónde y cuándo?, pregunté sabiendo ya que no había forma de negarme. Brianne frunció el ceño cuando se lo dije. «No les debes nada, Jenny. Ya has pasado por suficiente». «No es por ellos», respondí mirándome las manos. «Es para quien venga después». Al día siguiente la cafetera del café donde habíamos acordado encontrarnos chisporroteaba demasiado fuerte, como si quisiera ahogar el peso de esa conversación. Ashley tenía ojos como los de alguien que no había dormido en semanas. Pidió té pero apenas se lo llevó a los labios. «Gracias por venir», comenzó, retorciéndose las manos. «Sé que esto es extraño». «No lo es». Bajé la voz. «Cuéntalo todo». Ella respiró hondo. Troy la recibió en el gimnasio como de costumbre. Al principio todo fue perfecto, cenas, promesas, ese cariño que parece sincero hasta que te das cuenta de que no es más que un cebo más. Luego vinieron las peticiones. «Solo por esta vez, mi familia está en problemas, te juro que te pago la semana que viene». $1000 aquí, 2000 allá. Hasta que cuando ella finalmente exigió respuestas, él desapareció. Pero no sin antes dejar un rastro. «Han vuelto a estar juntos», dijo Ashley, y se me dio un vuelco el estómago. «Vanessa y Troya». «Y no es solo eso». Deslizó su teléfono celular sobre la mesa. Era una captura de pantalla, una publicación en un grupo local, una mujer hablando de cómo le prestó dinero a un amigo que desapareció. ¿El nombre? Vanessa. Encontré 3 más, continuó Ashley. Todos con la misma historia. Todo con la misma tonta excusa al final. La miré no como una extraña, sino como un espejo de lo que una vez había sido.
La ira ardiente y familiar subió a mi garganta. No para mí. Para ellos. Por todo eso vendría después. ¿Qué quieres que haga? Pregunté aunque ya sabíamos la respuesta. Ayúdanos a detenerlos. De verdad esta vez. Y así 2 semanas después nos convertimos en una fuerza improbable, Ashley, yo y otras 4 mujeres que nunca nos habíamos conocido antes pero que compartíamos la misma cicatriz. Nuestros testimonios se entrelazaron como hilos de una misma cuerda, mensajes guardados, transferencias bancarias, promesas escritas que nunca se cumplieron. El patrón era innegable, Vanessa eligió a sus víctimas con precisión quirúrgica, aquellas que eran de buen corazón, aquellas que creían en segundas oportunidades, aquellas que, como yo, tardaban en ver el mal donde solo esperaban el bien. Cuando le entregamos todo a mi abogado, no necesitó más que unos minutos para confirmar. Esto ya no es un asunto civil. Esto es un fraude criminal. ¿Tienes pruebas suficientes para presentar una denuncia? ¿Y la policía? Preguntó una de las mujeres, escéptica. ¿Realmente van a hacer algo? ¿Con este volumen de pruebas? Él asintió. Se van. Y si sigue adelante, Vanessa y Troy podrán responder por ello. El delegado Hernández nos recibió con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Anotó todo, examinó cada documento, nos escuchó a cada uno con atención. Cuando terminó, se reclinó en su silla y dijo: Tú hiciste el trabajo duro por nosotros. Esto no es solo un caso, es un patrón. Y las normas las desmantelamos. Mientras esperábamos los siguientes pasos, sucedió algo inesperado. No en nosotros, sino entre nosotros. Esa alianza forjada por el dolor se convirtió en algo más. Los mensajes en el grupo que creamos ya no hablaban solo de Vanessa o de procesos. Hablamos de trabajo, de recetas, de libros, de cómo nos estábamos reconstruyendo. Una de las mujeres, la que había prestado dinero para el coche averiado, empezó a ir a terapia. Otro, que se sintió avergonzado por haber caído en la estafa, escribió una declaración anónima en un foro en línea y recibió decenas de mensajes de agradecimiento de personas que se reconocieron en la historia. ¿Y yo? Miré todo eso y pensé, esto es reparación. No el que surge de un tribunal, sino el que nace cuando conviertes tu herida en un faro. Vanessa podría haberme roto. Podría haberme hecho desconfiar de todos, cerrar mis puertas, vivir con miedo. Pero al final ella solo me enseñó una cosa, que la justicia no es solo lo que nos devuelve, sino lo que nos permite avanzar sin mirar atrás. Y esta vez no miraría. El teléfono vibró en mi mano como un presagio. El nombre que aparecía en la pantalla era un fantasma que ya había enterrado, Vanessa. Por un momento dudé. No por miedo, sino por una extraña curiosidad, la misma que nos hace tocar una herida solo para asegurarnos de que todavía duele. Respondido. ¿Hola? Su voz sonó tensa, como un alambre de acero a punto de romperse. Jenny, tenemos que hablar. No necesitamos nada. Ella ignoró el corte seco. Sé que fuiste tú. Sé que estás difundiendo mentiras sobre mí, destruyendo mi vida otra vez. No difundí mentiras. Dije la verdad. Estas mujeres se lo están inventando todo. Exagerando. No fue así. Una risa seca escapó de mis labios. 4 mujeres. 4 historias idénticas. 4 conjuntos de pruebas. ¿Crees que el mundo es estúpido, Vanessa? ¿O simplemente crees que lo soy? Silencio. Luego el tono cambió, ahora era un grito calculado, la voz temblorosa de alguien que ensayaba la escena frente al espejo. Jenny, por favor. Si esto sigue adelante, podría ir a la cárcel. ¿Es esto lo que quieres? Tu propia hermana arrestada. La palabra hermana ardía como ácido. Dejaste de ser mi hermana el día que elegiste usarme como moneda de cambio. Cuando convirtió mi confianza en su próxima víctima. Cometí errores. Pero estoy tratando de cambiar. ¿Para cambiar? Una amarga ironía se deslizó por mi garganta. Robar a personas desesperadas no es cambio. Es solo otra excusa para no aceptar quién eres. Ella estaba llorando ahora, pero lo único que sentí fue el frío peso de la certeza. Sin culpa. Sin piedad.
Solo la gélida claridad de quien por fin entendió que algunas deudas no se pueden pagar con lágrimas. Por favor, Jenny. Pídeles que se rindan. Di que fue un malentendido. Te devolveré todo el dinero, lo juro. Tus promesas no valen ni el papel en el que están escritas. Nunca valieron la pena. ¿Qué quieres de mí entonces? ¿Qué tengo que hacer? Nada. La palabra cayó como una lápida. Ya has hecho todo. Ahora solo te queda cosechar lo que sembraste. Colgué antes de que pudiera suplicar más. Me temblaron las manos, pero no por debilidad, sino por un poder que no había conocido hasta entonces. Durante años Vanessa había dictado las reglas de nuestro juego. Decidí cuándo podía hablar, qué debía sentir, cómo debía permanecer en silencio. Pero en ese segundo, cuando el teléfono se apagó en mi mano, lo supe, las tornas habían cambiado. Y esta vez, era yo quien sostenía las piezas. 2 semanas después el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue el oficial Hernández, con una voz profesional que no dejó lugar a dudas. Se formalizaron los cargos. Contra Vanessa y contra Troy. El fiscal revisó las pruebas y decidió seguir adelante. Ir a juicio. Y por primera vez en años, respiré profundamente. Ashley y yo nos reunimos con las otras mujeres para compartir la noticia. En sus ojos vi el mismo alivio que ardía en mi pecho, mezclado con un viejo miedo, ese que pregunta ¿y si todavía escapan? Pero cuando uno de ellos me tomó la mano y me susurró, gracias. Solo, nunca tendría el valor, simplemente negué con la cabeza. No necesitabas coraje. Solo necesitaba que alguien te dijera que no estabas loco. Que lo que te hicieron no fue normal. Ella sonrió y las lágrimas brotaron. Bueno. Gracias por ser esa persona. 4 meses después comenzó el juicio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, pero el aire se sentía pesado como plomo. Vanessa y Troy estaban en la mesa de la defensa, disminuidos. Ella con un vestido recatado y casi sin maquillaje, la máscara de la víctima perfecta. Él mirando sus manos como si en ellas contuvieran todas las respuestas que nunca dio. La fiscalía los desmembró pieza por pieza. Mensajes. Extractos. Estándares. Cada víctima subió al estrado y una a una, sus voces llenaron el silencio que Vanessa siempre nos obligó a mantener. Cuando llegó mi turno, hablé sin prisas, sin odio. Describí los hechos como quien lee un informe médico, frío, preciso, implacable. El abogado de Vanessa intentó pintarnos como resentidos, como lobos sedientos de venganza. Pero la verdad no necesita dramaturgia. Ella se sostiene a sí misma. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable. 18 meses para Vanessa, 15 para Troy. Reembolso total con intereses. Cuando el oficial se los llevó, ella volvió la cara por última vez. Sus ojos eran una tormenta de ira y desesperación, pero no aparté la mirada. Allí no hubo triunfo. No hubo alegría. Solo el sonido sordo de una puerta cerrándose, no la puerta de una celda, sino un capítulo que finalmente había terminado. Fuera del foro, el sol de la tarde nos calentaba la cara. Ashley me abrazó fuerte. Lo logramos. Realmente lo hicimos. Ustedes lo lograron, corregí. Tuviste el coraje de romper el silencio. Simplemente les demostré que no estaban solos. Intercambiamos números, promesas, sonrisas que no necesitaban explicación. Y cuando nos separamos, sentí algo que no había sentido en años, ligereza. No por el arresto de Vanessa, sino por la justicia que, contra todo pronóstico, se había hecho. Por primera vez, se vio a las personas a las que había herido. Y eso, solo eso, fue reparación suficiente. La vida continuó. Patrick y yo nos acercamos aún más y, después de 1 año juntos, sus cajas se fusionaron con las mías en nuestro nuevo apartamento. No fue un paso dado por miedo o por conveniencia, sino por una tranquila certeza, con él, no necesitaba encogerme. Entendió mi necesidad de independencia, mi cansancio de los vínculos tóxicos, mi determinación de construir algo que no se rompiera con el primer viento. Mi carrera despegó. Acepté un puesto como director de servicios de rehabilitación en un hospital más grande, donde no solo podía tratar a pacientes, sino también dar forma a programas y asesorar a terapeutas.
El trabajo era exigente pero gratificante, como coser las heridas de otras personas mientras, sin darme cuenta, yo curaba las mías. Vanessa cumplió 12 meses antes de la libertad condicional. Supe a través de fuentes indirectas que ella se mudó a otro estado, tratando de reinventarse. Troya hizo lo mismo. Dudo que hayan aprendido algo. Algunos patrones son como tatuajes, los llevamos hasta que se pudren. Mis padres enviaron un correo electrónico después del juicio. Frases vagas y decepcionantes, como si hubiéramos fracasado nosotros, no ellos, que cerraron los ojos durante décadas. No se disculparon. No reconocieron su papel en el engaño. Simplemente dijeron que esperaban que algún día pudiéramos seguir adelante. No respondí. Algunos puentes no merecen ser reconstruidos, merecen ser reducidos a cenizas. Pero no todo fue ruina. Mi tía, hermana de mi padre, se puso en contacto después del veredicto. Lamento no haberlo visto antes, dijo con una sinceridad que dolía porque era muy raro. Empezamos a almorzar una vez al mes y durante esas conversaciones redescubrí que familia no era sinónimo de dolor. Sí podría ser un lugar de refugio. 2 años después de la sentencia, en una conferencia de fisioterapia en Chicago, me encontré con Claire, la hermana de Troy. Sus ojos se abrieron cuando me reconoció. Jenny. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Mismo. De hecho. Ella vaciló como si sopesara sus palabras. Quería agradecerte. Por hacer lo que había que hacer. Sonreí sorprendida. Troy necesitaba afrontar las consecuencias. Era la única manera en que realmente podía cambiar. Está mejor, admitió. Trabaja en la construcción. Está pagando sus deudas. Por primera vez asume la responsabilidad. Eso me hizo bien. No por Troya, sino por la idea de que a veces incluso los lobos pueden aprender a no morder. No todos. Pero algunos. ¿Y yo? Seguí adelante. No porque el pasado ya no estuviera, sino porque, finalmente, ya no me definía. La justicia no borra las cicatrices, pero nos enseña a llevarlas sin que nos inmovilicen. Y eso, al final, fue la libertad. Y quería disculparme. Por omisión de mi familia, por no haber actuado cuando aún había tiempo. Hiciste lo que pudiste cuando más importaba y eso, al final, es lo que realmente cuenta. Hablamos unos minutos más antes de despedirnos. Un encuentro incómodo, pero no incómodo. Mirando hacia atrás, a veces me preguntaba si podría haber hecho las cosas de otra manera, si hubiera puesto límites antes, si me hubiera alejado antes, si hubiera evitado todo ese caos. Pero entendí que ese no era el punto. El punto era que finalmente me había puesto a mí mismo en primer lugar. Me había negado a ser una pieza más en el juego de otra persona. Y al hacerlo sin querer ayudé a otras personas a hacer lo mismo. Vanessa cumplió su condena y desapareció en el anonimato, trabajando en empleos mal pagados, intentando, sin mucho éxito, reconstruir algo que se pareciera a la vida que alguna vez pretendió tener. Troy siguió un camino similar y nunca más se volvieron a encontrar. Las compensaciones llegaron esporádicamente, pero llegaron. Las otras mujeres avanzaron, más fuertes por haberse levantado. Por mi parte aprendí que venganza no es sinónimo de destrucción. Es la negativa a ser destruido. Es trazar una línea en el suelo y decir, hasta aquí. Y a veces la venganza más dulce no es la ruina de otra persona, sino el florecimiento de la vida misma, rodeado de quienes te valoran, haciendo lo que tiene sentido y nunca más permitiendo que nadie te haga sentir menos de lo que eres.